Saludos estimados usuarios de la plataforma, me llamo Luis David del Castillo Chacón, junto a Christopher Arguedas Maroto y Leonardo Rodríguez Quesada explicaremos un ejercicio del curso MI 3117 del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Cabe destacar que es un curso impartido por el docente Juan José Montero Jiménez. Dentro del análisis de este ejercicio se tomará en cuenta los temas de dinámica aplicados a cuerpos rígidos, de capítulo 16 al 17, libro de texto Hibeler, 14ª edición. Destaca que para validar los resultados obtenidos en nuestra propuesta de resolución, se utilizará un software capaz de modelar un ensamble en 3 dimensiones que permita analizarlo en movimiento. Para el ejercicio asignado a nuestro equipo, se nos determina la variante número 3, el cual se ilustra en la figura número 1, que indica que es un banco de pruebas para ensayos de fatiga de trampolines. En este ejercicio los datos iniciales que tenemos es que nuestro volante de inercia tiene un radio de 200 milímetros. La velocidad angular es de 120 rpm, mientras que la masa del eslabón BC es de 8 kilogramos. Por otro lado, la longitud de este eslabón es de 400 milímetros, mientras que la masa de la barra deslizante CD más el pie en D suman 7 kilogramos. Destaca que para nuestro punto de análisis tenemos que tener en cuenta un ángulo de cita a 60 grados. Por otro lado, dentro de esta variante se nos pide la fuerza ejercida sobre el eslabón BC en el punto C y la fuerza ejercida sobre el volante en el punto B. Para este ejercicio se nos pide determinar o hallar la fuerza ejercida sobre el eslabón BC en el punto C, así como la fuerza ejercida sobre el volante de inercia en el punto B. Para este caso, vamos a realizar un análisis en 2D para encontrar las partes que nos pide el enunciado. Vamos a utilizar la separación de los componentes, tanto el disco como la barra CB y CD. Les presento la memoria de cálculo, en la cual tenemos los siguientes datos. Desde el punto A hasta el final del disco hay un radio de 0,2 metros, y muy importante que nosotros la separación que vamos a utilizar desde el punto A hasta el punto B va a ser igual a 0,15 metros. Muy bien, ahora vamos a separar, primeramente a hacer un análisis de lo que hay en el disco. Analizando la parte del disco, vamos a realizar trigonometría y leyes de senos para encontrar los ángulos, perdón, internos que existen en este triángulo escaleno. Y con esto vamos a empezar a realizar diferentes suposiciones. Este disco se supone que hay un movimiento de rotación pura, debido a que tiene una velocidad angular constante. Gracias a esto, podemos encontrar los valores que nos piden para este caso, donde tenemos un omega que lo podemos pasar de RPM a radianes por segundo. Encontramos la velocidad de v y también la aceleración. En este caso, como está realizando rotación pura, se nos presenta que hay una aceleración tangencial en v igual a 0. Posteriormente llegamos a la pieza CP, y en este caso se nos está presentando un movimiento de movimiento plano general, el cual lo suponemos porque esta pieza se está trasladando y al mismo tiempo está rodando. Entonces vamos a utilizar las ecuaciones de movimiento plano general de cinemática de cuerpo rígido. También vamos a utilizar la segunda ley de Newton para poder encontrar la sumatoria de las fuerzas. Va a ser igual a la masa por las aceleraciones. Posteriormente, aquí tenemos los resultados. Después de realizar las ecuaciones que nos piden que se realicen en movimiento plano general, utilizando producto cruz para la velocidad angular, y esto multiplicado o haciendo producto cruz con el radio. Resumidas cuentas. Por último, tenemos la barra CD, que en esta barra CD únicamente su movimiento es de traslación desde abajo hacia arriba o de forma vertical. Y en este vamos a realizar una sumatoria de fuerzas para poder encontrar el valor de CY y de CB. Finalmente, una vez tenemos todos los
diferentes aspectos que nos pedían: velocidades angulares, aceleraciones angulares, fuerzas y demás. Podemos despejar las ecuaciones y tenemos que la fuerza ejercida sobre el eslabón BC en el punto C es de 193,113 newton. Para la parte B, la fuerza ejercida sobre el volante en el punto B es de 235,88 newton. Para validar el ejercicio, utilizaremos el software de diseño en 3D SolidWorks 2022, principalmente porque es una herramienta que permite el modelado en 3 dimensiones, tanto de piezas como de ensambles, así como nos permite generar un análisis dinámico, es decir, un análisis de el ensamble en movimiento o en una pieza en movimiento. Cabe destacar que para igualar al máximo y optimizar los resultados del software y compararlos con los cálculos manuales, el modelo 3D debe tener asignadas las unidades en milímetros, gramos y segundo, tener la misma masa en los elementos, tanto en los cálculos a mano como en el software, así como compartir la inercia o momento de inercia de masa, tanto en los cálculos como en el software. Ahora bien, para generar el modelo en 3 dimensiones, se deben construir al menos 6 piezas dentro del ensamble, las cuales constan de la viga principal o soporte, el collarín en C, el brazo CD o barra deslizante, el plato o volante de inercia, el brazo BC y una ligera pesa en el punto B. Esta pesa ayuda a estabilizar el movimiento circulatorio o rotatorio del ensamble. Se debe construir este ensamble mediante relaciones de posición, donde en las concéntricas de los ejes principales, es decir, A, B y C, se debe generar una relación mecánica concéntrica junto a la relación de casquillo, la cual equivale a un pasador liso. Continuamente, para generar el análisis del movimiento, se debe activar el complemento en SolidWorks, el cual está dentro de esta casilla en complementos, donde se activa SolidWorks Motion. Una vez dicho esto, podemos dirigirnos a Estudio de Movimiento, una carpeta que se genera a la par del modelo, y en la selección poner dicha carpeta. Dentro de la carpeta hay varias consideraciones también que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, si hay gravedad en el ejercicio y cómo éste se mueve. En nuestro caso es una rotación general, la cual la produce este motor en A o en el volante de inercia, sumándole también la gravedad, la cual se dirige hacia abajo. En este caso, en el eje Y negativo. También se debe tomar en consideración que la aplicación del motor rotatorio junto a la lista de cotejo se debe proporcionar en segmentos, donde existe en la primera parte y en un quinto del tiempo total de la simulación una aceleración constante hasta llegar a nuestro punto de operación, el cual equivale a 120 RPM o 720 grados sobre segundo. Adicionalmente, para que la simulación tenga cierto grado de fluidez, se establecen al menos 100 tramos por segundo o 100 fotogramas por segundo, con el objetivo de ver cierta fluidez dentro del movimiento, como se ilustra a la hora de darle play a la simulación. Una vez generada la simulación y el análisis del movimiento, para obtener los resultados, se debe generar el gráfico dentro de este apartado, resultados y trazados. A la hora de seleccionarlo, nos pedirá nuestra categoría. Depende del caso, dentro de la lista de cotejo se nos piden tanto velocidades, aceleraciones y fuerzas. Y en ambos apartados existen diferentes subapartados. En este caso, para fuerzas, utilizaremos fuerza de reacción junto a su magnitud. Y seleccionaremos en este caso los parámetros que recomienda la lista de cotejo para generar el gráfico deseado. Por otro lado, en las aceleraciones y velocidades también se nos piden ciertos parámetros y relaciones, como algún plano en el sólido de interés, alguna relación de posición o algún elemento de referencia. Por otro lado, hay que hacer hincapié en ciertas consideraciones que se tuvieron que realizar a la hora de hacer el ensamble, una de las cuales es el punto B, ya que se determina que hay un radio de 200 milímetros para el volante. Sin embargo, en el dibujo del enunciado se ilustra que
el punto B no está en esos 200 milímetros, sino que está corrido previo a ese límite del radio. Por tanto, se escogen 150 milímetros del punto A al B. Para los resultados, cabe destacar que el análisis en SolidWorks se hizo en 4 segundos, debido a que en este tiempo se cumplen exactamente las condiciones planteadas anteriormente en el ejercicio, es decir, zeta igual a 60 grados. Dentro del análisis de SolidWorks, este brinda que la reacción en C es de 200 Newton, mientras que la reacción en B es de 243 Newton, mientras que en los cálculos a mano, la reacción en C es de 193.113 Newton, mientras que en B es de 235.880 Newton. Ahora bien, para entender por qué existe un margen de error de 3.5 y 3% en las reacciones designadas, cabe destacar que el software SolidWorks, de la forma que está planteado y simulado, puede generar varios escenarios que permitan este margen de error, debido a la forma idealista de generar el ensamble o el análisis de movimiento, así como factores que asignan margen de error, ya sea la selección de material, la selección de masa o momentos de inercia de masa. En síntesis, se logra generar la solución, el análisis y la comprensión del ejercicio de cuerpo rígido aplicando principios de cinemática y movimiento plano general. Así como se logró investigar en la literatura del capítulo 16 y 17 del libro Hiller, 14ª edición, sobre los principios teóricos de estos principios cinemáticos, así como se pudo generar un modelo tanto en 3 dimensiones como matemático para la solución del ejercicio, junto a la validación en el software de SolidWorks 2022, generando un margen de error mínimo y totalmente aceptable dentro de cálculos en ingeniería. Dicho esto, muchas gracias por su atención.